La psoriasis afecta aproximadamente a un 2,5% de la población española, es decir, solo en nuestro país, más de 1 millón de personas padecen psoriasis o artritis psoriásica. Es una enfermedad inflamatoria del sistema inmunitario, es crónica y se presenta en brotes con exacerbaciones y remisiones y puede afectar a la piel, a las uñas y a las articulaciones. Pero va más allá de la piel, porque no solo tiene impacto físico, sino también un innegable impacto social y emocional. Y existe mucho desconocimiento sobre esta patología que vamos a tratar de resolver este problema precisamente con la campaña que ha puesto en marcha Acción Psoriasis y que lleva por título Declárate por tu piel. Declárate, un podcast de Acción Psoriasis con el apoyo de AVI, con Óscar Gómez. Muy acertado en este caso concreto la denominación de esta campaña, porque hay que hacer esas declaraciones, pero no lo decimos nosotros, nos lo va a decir, creo también, le vamos a preguntar enseguida a la doctora Marta García Bustinduy, es dermatóloga del complejo del Hospital Universitario de Canarias. Gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Como siempre, nos atiende muy amablemente y con esa pasión que le pone a contar de todo lo que tiene que ver con la psoriasis. ¿Qué le parece la denominación de la campaña? Como decíamos, ¿es acertada? ¿Existe ese problema de no querer reconocer que tenemos ese problema, valga la redundancia? Pues yo creo que sí. Hay mucha gente que está bien tratada, que lo asume, pero bueno, hay muchísima gente, porque hay 1 millón de personas afectadas, pero no hay 1 millón de pacientes tratados en España. Entonces hay mucha gente que lo oculta, que sufre por ello, que no hace cosas por ello, que no va al gimnasio, que no sale con los amigos, que se encierra en su habitación, que ahora que tiene que dejar de teletrabajar, pues se le va a hacer un mundo moverse. Y eso es por una enfermedad de la piel, de las articulaciones y mucho más profunda porque se asocia con muchas otras cuestiones que tiene tratamiento. O sea, hay que declararse. Declarateportupiel.es es la web en la que tratamos también de explicarlo por qué es tan importante y sirviendo con el ejemplo de otras muchas personas que ya lo han hecho, que han mostrado incluso cuáles son los efectos y que tienen una considerable, al menos los que tienen que ver con la piel, una considerable mejora cuando se ponen en manos de los especialistas. A ustedes, doctora, a los dermatólogos solo llega 1 de cada 4 pacientes. Terrible, terrible. Por un lado está el atasco enorme del sistema, eso no lo vamos a discutir, que llegar al dermatólogo, que los pacientes que nos estén escuchando dirán, yo lo he intentado, pero no he llegado. Yo creo que ese es un punto en el que hay que trabajar mucho, pero bueno, no hay demasiados dermatólogos desafortunadamente, pero lo que sí está claro es que yo le digo a la gente, sí, la lista de espera es muy larga, pero mientras no te pones en la cola, claro, pues no estamos haciendo nada. Entonces, pues tienes que ir a preguntar a tu médico de cabecera o a contactar con tu enfermera o enfermero de tu área de salud, indicar que tienes este problema, indicar que necesitas. El propio médico de atención primaria, por supuesto, puede ponerte un tratamiento que te ayude durante el periodo que tienes que esperar o a lo mejor con ese tratamiento ya vas mejor. Pero hay que ponerse en la cola. O sea, yo creo que hay que reconocer que tenemos una enfermedad que se puede tratar y hay que reconocer que a lo mejor nos va a costar llegar a estar bien, pero hay que levantarse, es decir, hay que luchar por estar mejor. Desafortunadamente nadie lo va a hacer por ti. Hablaba usted del tratamiento que nos puede ir mejor porque una vez que el paciente se pone delante del especialista, hay distintos caminos que tomar. ¿En función de qué, doctora? Bueno, lo primero es evaluar un poquito el paciente, el tipo de enfermedad, si solo es piel, si además hay articulación afecta o hay otras enfermedades como puede ser asociación con síndrome metabólico, hipertensión. Hay que evaluar al paciente en el conjunto, evaluar la severidad, pero no nos podemos quedar solo ahí. Es decir, hay pacientes que tienen una enfermedad limitada, pero ese limitado puede ser el cuero cabelludo, y el cuero cabelludo es una localización especial de difícil tratamiento y además que se ve mucho.
limitado puede ser el área inguinal o genital, y eso puede conllevarle al paciente, pues nos podemos imaginar muchos problememas personales y de relaciones interpersonales. Entonces, bueno, pues el especialista evalúa y adopta un camino. Puede ser un tratamiento tópico, puede ser un tratamiento de los que denominamos sistémicos clásicos, que en pacientes que no tienen otras enfermedades va muy bien. Y si todo esto no funciona o si los tratamientos más clásicos no van bien o causan problemas, tenemos un enorme abanico de terapias más o menos modernas. Llevamos desde 2003, 2004 manejando los fármacos biológicos y la verdad es que son terapias muy efectivas. Ese es uno de los caminos. Le preguntábamos, hay varios que adoptar, incluso varios simultáneos, ¿no? Porque algo en lo que nos consta que usted insiste siempre, además, es en la necesidad de llevar unos hábitos de vida saludables. Como con todas las enfermedades, pero lógicamente. En esta enfermedad en concreto es que además asociamos con más frecuencia síndrome metabólico, es decir, altas las grasas de la sangre, alta el azúcar, la hipertensión arterial. Normalmente los pacientes tienden a ser obesos, de tipo troncular, que es la obesidad que se asocia a este síndrome, y ello les resta capacidad de vida, les resta esperanza de vida, porque son enfermedades que minan, que arteriosclerosis, en fin. Entonces, eso por un lado, que tenemos que prevenirlo o tratarlo, y por otro lado, que la piel se beneficia de que comamos bien, de que hagamos un poquito de ejercicio en función, lógicamente, de cómo nos encontremos. Un paciente con una artritis aguda no le puedo decir que corra, pero sí le puedo decir a lo mejor que camine en sus posibilidades. Pero desde luego, el evitar fumar, por supuesto, porque el tabaco está claro que aumenta la intensidad de la enfermedad, y igual lo hace el alcohol. Eso no quiere decir que nos volvamos santos, en fin, pero sí que vivamos una vida dentro de un orden y eso, con una buena alimentación, un poquitín de ejercicio y evitando las cosas que no nos van bien. Uh-huh. Hablábamos de ese dato que nos parecía escandaloso, ¿no? Por distintos motivos, lógicamente, de que solo 1 de cada 4 pacientes llegan a la consulta del dermatólogo, pero aún es más llamativo el dato de que solo el 3% de los pacientes llegan a recibir apoyo del personal de enfermería o de psicología, que en muchos casos se evidencia como muy importante también, ¿verdad? Sí, el problema es que llegar al dermatólogo es difícil, pero además es que dentro de los servicios de dermatología no todos tienen la misma dotación. Hay servicios en los que solo están los dermatólogos, servicios que tienen enfermería especializada para el tratamiento de pacientes o seguimiento de pacientes con psoriasis, y hay servicios absolutamente maravillosos en los cuales además hay un psicólogo o psicóloga. Claro. Si no lo hay, pues tenemos la posibilidad de remitir a nuestros pacientes a que le aborde el profesional de salud mental. Pero a los pacientes les cuesta mucho, por un lado, porque no quieren reconocer a veces que tienen esa depresión, o lo que están es triste, o que tienen esa ansiedad, no lo que están nerviosos, y tú estás viendo que claramente aquello afecta, les cuesta arrancar, pero es que además salud mental tiene otra lista de espera de 7 kilómetros. Entonces, estamos en una bola que va mal por los dos sentidos, pero volvemos a lo mismo. O sea, si realmente el dermatólogo que te atiende te dice que necesitas la asesoría y el apoyo de un profesional de salud mental, eso lo único que va a hacer es mejorarte en conjunto. Si tú no te sientes bien y no tienes ganas de hacer cosas, no vas a mejorar de tu enfermedad porque no te pones el tratamiento, porque no te pones la crema, porque no sales a la calle y paseas porque te encuentras mal. Eso no es estar triste, es estar deprimido. Y la enfermedad es suficiente para deprimir a cualquiera. Hay que ser muy fuerte y tener una red de apoyo familiar, de amigos, muy potente y que te quieran mucho para que te ayuden a salir para adelante. Y todo el mundo, desafortunadamente, no tiene esa red. Se aprecia con claridad cuando un paciente está bien emocionalmente, cuando ha pasado por la consulta, por la ayuda del psicólogo o simplemente por su entorno familiar y de amistad, se ha venido arriba, como se suele decir. ¿Tiene su efecto positivo también en la piel? Totalmente, totalmente. O sea, el estrés empeora la psoriasis, la ansiedad empeora la psoriasis, el estar deprimido, no sé si directamente empeora la psoriasis, pero hace que no hagas las cosas como las tienes que hacer. Entonces, si todo ese entorno psicosocial, ese cómo se siente el paciente, no está bien controlado, no es el óptimo o el mejor que se puede conseguir, la enfermedad va peor, sin duda ninguna, y el paciente lo lleva peor. Claro. Entonces, es una pescadilla que se muerde la cola.
En el momento en el que grabamos esta entrevista, doctora, estamos lejos todavía probablemente, pero cada vez más cerca, afortunadamente, de hablar en pasado de la pandemia de la COVID-19, con toda la responsabilidad, con toda la prudencia, con toda la cautela, por supuesto. Pero, ¿de alguna manera usted cree que ha venido para quedarse en lo que tiene que ver con la relación con el paciente, teleasistencia, consultas por videoconferencia? ¿Qué balance hace? ¿Cree que ha mejorado en algún sentido la relación con sus pacientes? A ver, yo siempre he tirado mucho de teléfono porque cuando tienes a los pacientes en control durante mucho tiempo, a veces hacerlos venir no es necesario. Claro. Pero como todos los excesos son malos, el no tener el contacto personal, para mí egoísta con mi paciente y para el paciente con su dermatólogo o dermatóloga, también es malo. Que tú necesitas, yo cuando el paciente entra en consulta le digo, buenos días, ¿cómo está? Y le miro la cara a ver qué me dicen sus ojos. Yo eso por teléfono no lo puedo hacer. Videoconferencias nosotros en el hospital público donde trabajo no se hacían y era un poco una locura por el teléfono porque, claro, además estaban durante todo este tiempo ha habido mucha soledad, mucho aislamiento. Eso no le va bien a nadie. Y menos Claro. si tienes una enfermedad y estás preocupado y tienes mucho tiempo de mirarte y ves que las pupas te crecen y mal. Lo bueno que tiene, pues que probablemente a partir de ahora podamos tirar un poquito más de la telemática, pues para hacer las consultas más fluidas, para que algunas revisiones no tengan que ser presenciales y bueno, pues tengamos a lo mejor hueco para más pacientes. No sé, yo creo que en su justa medida tiene un punto muy positivo. Quiero hacerle dos preguntas, doctora, que de alguna manera creo que están relacionadas. Una es sobre la importancia del diagnóstico temprano, de darnos cuenta de que padecemos psoriasis lo antes posible. Y la otra, que va incluso un paso más atrás en el tiempo, es si se puede prevenir la psoriasis. Te empiezo por la segunda. La psoriasis no se puede prevenir. A mí los pacientes me preguntan qué puedo hacer para que esto se me quite, qué hice para que me pasara esto. Usted no hizo nada, por Dios. Esto es una cuestión genética, porque hay muchos genes implicados y por tanto la herencia no es directa, no es de padres psoriásicos, niños psoriásicos, no es directa, pero bueno, tienes más puntos en la lotería para ganarte el premio. Y además son factores externos que tampoco son controlables. Podemos controlar los brotes, es decir, si aquellos factores que sabemos que empeoran la enfermedad, como son el estrés, la mala alimentación, pues los controlamos, prevenimos los brotes. Has dicho que la enfermedad va por brotes, pues eso sí podemos hacerlo, por lo menos participar. Pero hasta ahí podemos llegar, es decir, no podemos evitar que aparezca, aparece. Una vez que aparece es fundamental el diagnóstico precoz. Esta enfermedad, me permiten la expresión, machaca la vida de los pacientes. Como no seamos rubios y altos, no servimos para nada, los bajitos y morenos como yo estamos fatal. O sea, una sociedad como muy perfeccionista, muy ligada con la imagen, lo cual tampoco es bueno. Es decir, la psoriasis no se pega, no se contagia, no pasa nada porque se siente un paciente psoriásico al lado de ti en el transporte público, por el amor de Dios, no lo mires mal. Claro. Pero bueno, eso existe. Entonces, cuanto antes se diagnostica, antes la abordamos y menos daña esa vida del paciente. La piel, por ejemplo, tiene la ventaja de que su resolución es completa, es decir, cuando tú haces que la lesión evolucione, lo hace completamente, puede dejar unas manchitas que con el tiempo se van. El problema es que si no diagnosticamos temprano la articular, las articulaciones sí que se dañan, y se dañan de manera definitiva, es decir, el daño es cicatricial, por decirlo de alguna manera. Entonces es muy importante controlar la enfermedad cutánea pronto y detectar la enfermedad articular de manera muy temprana para evitar el daño definitivo. O sea que sí, corriendo al médico. Declárate, un podcast de Acción Psoriasis. Declárateportupiel.es. ¿Cuál puede ser el primer signo que podemos identificar? A ver, como por frecuencia, vamos a decirlo así, la enfermedad se localiza sobre todo en las superficies extensoras de los codos y de las rodillas. Esa es la zona más frecuente. O sea, sequedad extrema, rojez con caspas o descamación. En esas localizaciones, pues tenemos que pensar en ello.
Otra localización muy característica es el cuero cabelludo. Hombre, si uno tiene una descamación finita, ocasional y que no hay mayor problema, pues no hay mayor problema, es la caspa de siempre. Pero cuando tú tienes una descamación gruesa, abundante, que de base tiene una mancha roja, que te obliga a rascarte, que te sale por el borde de la inserción del cabello, pues eso puede ser una psoriasis. Hay otras enfermedades, pero la psoriasis es la más frecuente. Y luego hay otras zonas que dan un poquitín más de vergüenza, pero que también hay que abordarlas. A veces sale debajo del pecho en las mujeres, sale en las ingles, sale en el pliegue interglúteo, que son zonas muy vergonzosas para la gente, pero para los dermatólogos y los médicos, toda la superficie cutánea es igual. A nosotros nos da igual si es una uña o es el escote. Por lo tanto, eso también hay que consultarlo, sobre todo si persiste en el tiempo. Esa irritación, incluso a lo mejor un pliegue, una fisurita en el fondo. Ese tipo de cosas podrían ser psoriasis, podrían ser otras cosas, pero bueno, hay que ver que nos digan cómo va. Y luego, pues en las uñas las manifestaciones son muy distintas, se engrosan, se marcan, se separan de la tabla. Yo creo que ese codos y rodillas, quizás la parte baja de la espalda, el cuero cabelludo y esos pliegues del cuerpo deberían hacernos pensar en que pudiéramos tener la enfermedad o una enfermedad que hay que consultar. La ciencia, evidentemente, en los últimos años ha hecho avanzar mucho diagnósticos, tratamientos, atención al paciente, porque evidentemente a la comunidad científica, a los médicos, a los dermatólogos les ha dado también mucha más información sobre la enfermedad. ¿Cree que estamos más lejos, doctora, de avanzar en ese otro ámbito que es el de la concienciación social, el de la desestigmatización de la psoriasis? Ay, tal y como hablábamos antes de cómo va nuestra sociedad en este momento, casi te diría que sí. Es decir, la sociedad no le gustan las cosas que son diferentes y las enfermedades de la piel son todas diferentes, nos hacen distintos. Un paciente con vitíligo, un paciente con psoriasis, un paciente con eczema, una persona que se rasca en público, qué horror. Yo creo que la gente tendría que ser un poco más cariñosa con la persona que tiene al lado en donde sea, independientemente de que te guste o no te guste lo que estás viendo. Es otra persona y tiene sus circunstancias. Y desde luego es importante que cuando intentemos buscar información sobre las enfermedades, a veces son los enfermos, a veces son los familiares o los amigos, lo hagamos en sitios donde la información está contrastada y es verídica. Entonces, en ese sentido, las asociaciones de pacientes como Acción Psoriasis tienen toda la información que se nos pueda ocurrir y si hacemos alguna pregunta que no sepan, la preguntan ellos a sí mismos, ¿no? O sea que tenemos que, por un lado, ser más generosos con el que está al lado, por otro lado, no perder la vista en que hay que informar de que es una enfermedad crónica por brotes no infecciosa, no contagiosa, que esto es muy importante, y que la gente que busque información la haga en sitios donde la información está contrastada, porque hay muchas cosas en internet muy feas. Es decir, la gente te llega a la consulta con psoriasis leve diciendo, ay doctora, lo que vi en internet. Bueno, eso no tiene que ser usted de ninguna de las maneras, se asustan, prefieren no contestar, o les vas a poner un tratamiento y han leído no sé qué sitio que les salió un cuerno en un lado, por el amor de Dios. O sea, vamos a buscar información donde sabemos que lo que nos digan va a ser cierto. El propósito de esta campaña, a la que pertenece este podcast, es precisamente trabajar en la concienciación social, pero poniendo la pelota en el tejado, si sirve la expresión, en el tejado del paciente, que tiene que declararse por su piel. Ya por último, doctora, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo sería una buena declaración por nuestra piel en el caso de los pacientes psoriásicos? Pues una declaración, la primera es que entendamos que tenemos una enfermedad que se llama psoriasis, que lo probable es que nos acompañe toda la vida. Yo a los pacientes les digo que no los voy a curar, que les voy a apagar la enfermedad, y porras si les apago la enfermedad, por supuesto, o sea que se puede, y que no se sientan mal porque otro les mire mal. Es decir, declárate. Ponte manga corta. Lo siento, a quien no le guste que no me mire. Es decir, yo no voy a estar pasando calor porque a usted le parezca que esto no es bonito. Y si te mando a la playa, tú vas a la playa y te tumbas en la playa. A ver, lo digo yo que no soy psoriásica. Sé que lo que estoy diciendo no es fácil. Pero tenemos que dar un puñetazo en la mesa y decir, pues sí, tengo psoriasis y voy a hacer mi vida. Porque si no nos fijamos en lo que los demás piensan o sienten por nosotros, no avanzamos.
Entonces, bueno, pues alíate con una buena red, buenos amigos, familia, declárate que tienes psoriasis, esto no se pega, no pasa nada y pa'lante con tu vida. Agradecemos mucho estas últimas palabras, además con esa energía, doctora, y sobre todo ese mensaje que ha lanzado que me parece que es fundamental desde el punto de vista también científico, que es el de que teniendo un mejor estado de ánimo, una mejor autoestima, vamos a contribuir también, como hago mías sus palabras, se las tomo prestadas, a apagar la enfermedad desde el punto de vista físico. Sí, señor, pues, así lo creo. Doctora Marta García Bustinduy, dermatóloga del complejo del Hospital Universitario de Canarias. Muchas gracias, como siempre, en nombre de Acción Psoriasis, por estar con nosotros y por explicar las cosas con esa clarividencia y con esa energía, que estamos convencidos de que son el mejor camino para luchar contra esta enfermedad y contra esos estigmas que produce también en nuestra sociedad. Muchas gracias a ustedes y a los pacientes, a luchar por la manga corta. Bonito mensaje para terminar. Bueno, les recordamos a todos los oyentes de este podcast que existe una campaña que se llama Declárate por tu piel, que pueden encontrar con ejemplos de otros pacientes que ya lo han hecho en la web declarateportupiel.es, que parte esta necesidad de un estudio que se hizo, que se llama Next Psoriasis, y en el que aparecen estos datos que hemos compartido también con la doctora García Bustinduy y que son absolutamente reveladores. Y recuerden que este es un podcast que va a seguir teniendo continuidad, que elabora Acción Psoriasis con la colaboración de API. Puedes suscribirte a este podcast en iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, y también escucharlo directamente en nuestra web. Más información sobre la campaña en declarateportupiel.es.